El plazo para poder elegir el esquema de comisión en una AFP vence el viernes 31 de mayo, es decir, en una semana y media. Hemos invitado esta noche al doctor Luis Chávez Bedoya. Él es un experto en finanzas, tiene un doctorado en ingeniería financiera y es profesor del área de finanzas en ESAN, para que nos explique estos conceptos y seguramente cada uno de nosotros pueda tomar el sentido de la orientación que más nos convenga. Bienvenido, Luis. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Cecilia, por la invitación. Volvamos a explicar en qué consiste una y otra de las posibilidades que cada uno de los ahorristas va a tener que tomar y elegir. Bueno, en realidad empecemos por la actual, ¿no? que es la comisión por flujo. Entonces, en la comisión por flujo, digamos, se te descuenta una porción del salario, ¿ok? Entonces, digamos, eso pasa, digamos, como comisión o como pago por la administración del aporte, ¿ok? Entonces, es una comisión fija por la remuneración, ¿no? En este caso, digamos, el promedio ahorita es más o menos de 1.8% del salario, ¿okay? Entonces, digamos, eso se cobra, digamos, por administrar el aporte, que es de 10% del salario. El otro punto está básicamente la comisión mixta, ¿okay? La comisión mixta es la nueva alternativa, pero la mixta tiene dos partes, ¿okay? Tiene un componente por flujo, que es el que se viene cobrando ahora, o sea, parecido al que se viene cobrando ahora, y tiene un componente por saldo, ¿okay? Ese componente por saldo es un porcentaje que se cobra sobre todo el fondo administrado, o sea, la suma de los aportes más la rentabilidad de estos. Entonces, el problema está en que básicamente esta comisión, al tener dos componentes, es un poco complicada de explicar. Entonces, pero esta comisión, digamos, dentro de 10 años, se va a convertir únicamente por saldo. Es decir, que van a empezar a cobrar básicamente sobre el fondo total que construyas. Es decir, nos van a tener dos alternativas, nos van a dejar con dos posibilidades hasta que se agote la gente, hasta que se agote los ahorristas de uno, o vamos a terminar en determinado momento todos pasando a la otra. No, en realidad, o sea, si tú decides quedarte en la comisión por flujo, digamos, te vas a quedar en la comisión por flujo, digamos, hasta el día que te jubiles, ¿no? A no ser que en 6 meses la quieras cambiar, porque hay un plazo adicional para que tú, digamos, quieras pasar a la nueva en 6 meses, ¿no? Pero, digamos, todos los nuevos afiliados y las personas que no decidan quedarse en el flujo pasan automáticamente a esta mixta. Pero es esta mixta la que en 10 años se va a convertir solamente en saldo. Okay. No termino de entender. ¿Para qué entonces crear una nueva posibilidad? O sea, en realidad lo que se hizo, o sea, de tener esa nueva comisión es básicamente porque, digamos, en este proceso de reforma del sistema de pensiones se veía que esta nueva comisión, básicamente la comisión por saldo, o sea, tenía muchos más beneficios en términos de objetivos de las AFPs y los afiliados, digamos, que la comisión por flujo. ¿Y eso es verdad? En parte es cierto. Okay. ¿En cuánta parte okay. es cierto? Porque en realidad, digamos, lo que tiene de atractiva la comisión por flujo, perdón, la comisión por saldo, es que tú sabes exactamente cuánto estás pagando, ¿okay? En términos del fondo total administrado. Entonces tú sabes, por ejemplo, que tú estás pagando 1%, digamos, del fondo en administración. En cambio, la comisión por flujo, que es la que pagamos actualmente, que es la que pagamos ahora, tú no podrías saber cuánto te han cobrado como total del fondo administrado hasta el día que te jubiles. ¿Okay? Por la forma, digamos, cómo está calculado, cómo se hace. Entonces, como que la comisión por flujo da un mayor sentido de transparencia en el cobro, en cuánto realmente están cobrando. ¿Okay? Ese es un punto. Otro punto súper importante está en el hecho de que la comisión por saldo, si empiezas a cobrar por saldo, tú alineas un poco los objetivos. ¿Okay? O sea, es como que tú tuvieras un administrador para tu plata. ¿Okay? Y actualmente le estás pagando un sueldo fijo para que administre tu plata y la haga crecer. Entonces a él no le importa realmente de repente tener más rendimientos para ti o para tu dinero. Porque ¿okay? le pagas un sueldo Porque les pagas un sueldo fijo. En cambio, la comisión por saldo, digamos, le estás pagando un poco por lo que genera. Entonces eso hace, digamos, que tenga mayor incentivo a tener mayores rentabilidades y tú, digamos, también te beneficies indirectamente por eso. ¿Y qué es lo que nos conviene? ¿Y a quién? Digamos, los que tienen hasta 35 años deben tener un tipo de conveniencia, los que tienen ya más, entre 35 y 50, los que tienen entre 50 y 65, ¿qué es lo que nos conviene? Digamos, es una pregunta bastante complicada, ¿okay? Porque en realidad, digamos, todos estos cálculos dependen de muchos supuestos que se hagan y también de la forma como se estén comparando las comisiones, o sea, digamos, las comisiones entre ellas, ¿no? Que también es un tema difícil, ¿no? Pero, digamos, todos los cálculos, la mayoría de modelos
apuntan a que básicamente la tendencia es que los aportantes más jóvenes, digamos, tenderían a, o sea, la comisión por flujo, la actual, tendería a favorecerlos. ¿Okay? A los más jóvenes. A los más jóvenes, ¿no? Y digamos, las personas que ya están más cerca de la jubilación, digamos, les convendría vernos un poco el nuevo esquema, sobre todo la parte por saldo. ¿Y qué hay que hacer para pasar al nuevo esquema? O sea, para digamos pasar, que sea la mayoría que vaya a pasar al nuevo esquema, son gente que ya tiene varios años aportando. Claro, lo que pasa es que básicamente si tú pasas al nuevo esquema, en realidad no tienes que hacer nada. Tienes que dejar las cosas simplemente dejarlas como estás y ya vas a pasar automáticamente, ¿no? Y el fondo que has construido, digamos, es un fondo que queda, porque sobre ese fondo tú ya has pagado todas las comisiones. Entonces es como que empezarás a construir un nuevo fondo, digamos, utilizando esta comisión. ¿Y por qué conviene si tengo, por ejemplo, 45 años, 40 años, por qué conviene pasar a la nueva? ¿Y por qué no le conviene al otro? Digamos, al jovencito, al que acaba de comenzar. Lo que sucede es que es un tema interesante, ¿ok? Porque, digamos, tú o sea, tu fondo se construye por aporte, es la suma de tus aportes, más la rentabilidad que tienes en cada aporte, ¿ok? Entonces tú puedes imaginar de que tú en realidad te estás pagando comisión por aporte, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo ahorita de repente 20 años y hago un aporte a la AFP y, digamos, voy a pagar con la comisión por flujo de repente 20 soles. ¿Okay? Entonces, esos 20 soles van a servir para que la AFP administre ese aporte que yo he hecho hasta el momento que te jubile, que van a ser 45 años. ¿Okay? Entonces, si tú lo ves, digamos, un cobro por año, digamos, si lo prorrateas, va a ser un cobro menor. ¿Okay? En cambio, ¿qué pasa con el saldo? Si es una persona joven y hace un aporte y le empiezan a cobrar por saldo, le van a empezar a cobrar, digamos, constantemente durante prácticamente 45 años, digamos, una fracción del aporte más su rentabilidad. Entonces termina siendo más cara. ¿Okay? Entonces en otro pago un monto que, digamos, sirve para todo el horizonte y otros me están cobrando poco a poco, ¿no? Entonces es por eso que, digamos, cuando eres más joven te conviene el sistema por flujo que el otro. Claro. Ahora, las AFPs han sufrido modificaciones. Se han aliado unas con otras más grandes han comprado a otras más pequeñas. ¿Eso debería preocupar o simplemente no preocupar a los ahorristas? Bueno, en realidad, hubo pues justo vino Habitat, ¿okay? Y justo se fusionaron dos, entonces hemos quedado un poco en lo mismo, ¿no? Pero, digamos, lo que hay que ver es un poco el contexto de las cosas, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo justo algunos datos y, por ejemplo, en el año 2006, digamos, la comisión promedio por flujo era de básicamente 1.83%. Y ahora, digamos, 6 o 7 años después, básicamente la comisión promedio es 1.76%. Entonces hay una reducción de 0.07%, digamos, en un lapso de casi 7 años, un poco más. Entonces, digamos, hay algo, digamos, que no está funcionando muy bien el tema de comisiones, ¿no? Entonces es por eso que la superintendencia creó este sistema de licitación, en la cual, digamos, forzosamente va a ser, digamos, que las comisiones reduzcan un poco la fuerza, ¿no? ¿Okay? Porque, digamos, ya después de 7 años tener esa reducción, como que, digamos, el mercado mismo por sí solo no lo está haciendo, ¿no? O sea, la conveniencia realmente no es suficiente, ¿no? ¿Y cuánto conviene la jubilación anticipada? ¿Y a qué tipo de personas les conviene la jubilación anticipada? Bueno, yo creo que la jubilación anticipada depende si es que básicamente tú tienes básicamente ingresos que están fuera de un trabajo dependiente, ¿no? Entonces, si tú tienes tus propios ingresos y ya, digamos, sabes que tú vas a generar tu propio ingreso y con eso vas a estar bien, digamos, ya te convendría, digamos, jubilarte antes. En ese caso convendría. En ese caso, digamos, por uso, digamos, pagar tanta comisión para alguien que administre sabiendo que tú vas a tener, digamos, tus ingresos futuros, ¿no? O que tú puedes administrarlo. O que tú puedes administrarlo. Es decir, ¿a qué edad una persona puede decir, ok, quisiera que me den por lo menos la mitad? ¿Es posible que te den por lo menos la mitad de lo que tú has invertido, lo que tú has ahorrado? Digamos, tienes que esperar, obviamente, a los plazos, ¿no? Pero, digamos, el punto también es que, digamos, el momento en el que tú dices, oye, ya quiero que ese fondo deje de crecer y ya quiero utilizarlo, también es un punto que requiere análisis también, ¿no? O sea, ¿Y quién hace ese análisis? Bueno, en realidad lo debería hacer la misma AFP, ¿no? Y si es un afiliado que, digamos, esté interesado en esas cosas, ¿no? De repente le conviene dejar el cash ahí o
más tiempo, de repente ya realizarlo una vez, ¿no? ¿Qué porcentaje de las personas que trabajamos en el Perú aportamos a las AFPs y qué porcentaje no lo hacen? Es decir, ¿qué porcentaje de peruanos no tienen ninguna expectativa de jubilación? Bueno, eso es un poco difícil de determinar, dependiendo de básicamente la población activa, ¿no? Pero si tienen algunas cifras, se tienen algunos aproximados. Digamos, ahorita, digamos, somos básicamente, o sea, hay afiliados al sistema como prácticamente 5 millones de personas, porque hay una población económicamente activa, digamos, de unos 12 millones, la mitad, entonces estamos hablando de básicamente prácticamente un 50% más o menos, ¿no? Y el otro 50% no. Digamos, obviamente no tiene las formas, digamos, de aportar y, digamos, o podría estar, digamos, tal vez en el sistema público, ¿no? Otras personas tampoco no aportan absolutamente nada, ¿no? ¿Y qué posibilidades, digamos, en términos generales, en términos nacionales, se ven en adelante? O sea, ahora estamos hablando de un 50%, pero van a ser un grupo Digamos, importante de personas que no van a tener jubilación. Claro, obviamente depende mucho del tema de formalización también, ¿no? Porque, digamos, una vez que te formalizas ya se vuelven aportes obligatorios, ¿no? Y también depende un poco de la cultura previsional que hay en el país, ¿no? O sea, ese es un punto súper importante. O sea, realmente la gente, digamos, no lo toma muy en cuenta y después viene, digamos, no hay pensiones y ahora Claro, qué hago, ¿no? y viene la crisis. Y viene la crisis. Entonces, y digamos, eso no se da cuenta porque cuando uno es joven uno produce y bueno, se ordena, pero después ya los recursos son diferentes, ¿no? ¿Qué debería hacer el gobierno para alentar, y no solo el gobierno, también las AFPs, ¿no? Para alentar la cultura previsional? Es decir, para que las personas que no trabajan en empresas formales puedan por lo menos recapacitar y buscar algún tipo de afiliación, algún tipo de seguro, claro, para el futuro. Yo creo que es básicamente construir una cultura del ahorro, básicamente, ¿no? O sea, que básicamente uno es responsable de lo que le va a suceder un poco después sin esperar, digamos, que el Estado esté ahí, ¿no? Porque realmente en estos casos siempre es lo contrario. Sí, pues. Entonces, yo creo que va más por el tema de cultura previsional y, digamos, dar las facilidades, digamos, para el tipo de afiliación o algún tipo de beneficio, digamos, que permita, digamos, que haya algún incentivo para, digamos, afiliar y que la gente aporte, ¿no? Y eso también puede ser un poco también el tema también de las comisiones, o sea, que te cobre un poco menos, o básicamente cuando hagas el aporte ya no te cobre una comisión si no se descuente del mismo fondo, por ejemplo, que también está alineado un poco con eso, ¿no? Ahora, tienen las AFPs una suerte de... Tienen una modalidad en la que tú puedes poner parte de tus ahorros y no entran exactamente a la parte previsional, sino a la no previsional. ¿Puedes explicarlo? O sea, claro, uno puede hacer, digamos, un tipo de aporte, digamos, como un poco voluntario, ¿no? Claro, ese aporte voluntario tú lo puedes luego retirar si quieres, claro, pero digamos, es manejado por la misma persona o por el mismo grupo que maneja tus otros claro, ahorros. obviamente va a ser manejado por la misma AFP porque, digamos, son empresas que se dedican, digamos, a administrar los fondos, ¿no? Entonces, lo que tendrías que ver es ver si te sale conveniente, digamos, comparado con meterle en un fondo mutuo, ¿no? Digamos que lo que te puede ofrecer un banco, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿Y sale? ¿Puede ser? Puede ser porque, claro, hablabas de la cultura del ahorro y los bancos naturalmente ya no pagan muchos intereses y no hay muchos incentivos para ahorrar. ¿Cuánta cultura del ahorro hay en el país? Bueno, en realidad... Ahorrar es fundamental. Ahorrar es fundamental, ¿no? Entonces, básicamente, sobre todo ¿ahorramos para el futuro, o no ahorramos? La verdad es que, digamos, yo creo que ahorra básicamente la gente que tiene más excedentes, ¿no? O sea, básicamente todo lo que está, digamos... Pero antes no era así. Antes todo el mundo ahorraba, aunque sea un poquito. Y era parte de una forma de vida. Y era parte de nuestra cultura y de nuestra tradición. Algo ha pasado, bueno, han habido crisis tremendas y hemos dejado de ahorrar. Claro. Pero es importante ahorrar y enseñar a ahorrar. Y tiene que haber algún tipo de incentivo para ahorrar. Claro, obviamente, digamos, lo que se tiene que ver es, digamos, alternativas, digamos, o sea, que la gente esté informada de las alternativas de inversión que hay, básicamente los niveles de rentabilidad y riesgo que manejan estas alternativas. Pero todo eso parece chino, pues. Para la mayoría de personas, lo que estás diciendo es muy complicado porque, bueno, pues no todo el mundo tiene esa especialidad. Claro. ¿Cómo hacemos para que la gente se aproxime de una manera más amigable a este tipo de formación?
Digamos, eso ya es una pregunta, digamos, ya más Pero para... tú eres un experto, tienes que haber Bueno, soy pensado. un esfuerzo básicamente más en números y más en cálculos que, digamos, cómo fomentar el ahorro, básicamente, ¿no? Pero yo creo que, ¿Pero digamos, crees que es importante ahorrar? yo creo que o sea, es fundamental, sobre todo con el fin previsional, ¿no? Pero yo creo que la gente debería, digamos, o sea, sobre todo que tenga cierto conocimiento de las alternativas de inversión que hay, ¿no? O sea, que no solamente vea que es la cuenta de ahorros, digamos, típica, sino que tiene algunas alternativas que podrían ser interesantes, ¿no? En términos de que le pueden dar una mayor rentabilidad futura, ¿no? Pero también, obviamente, conociendo los riesgos que podría también asumir, ¿no? ¿Tú crees que las personas que explican a los ciudadanos comunes y corrientes, a los civiles, realmente están preparadas para explicar? Yo creo ¿Algo que... de eso falta en Yo el creo, sistema? yo creo que es difícil porque, digamos, tú cuando miras una inversión o una alternativa de ahorro o lo que sea, no solamente puedes ver el tema de rendimiento. O sea, yo no puedo decir, bueno, o sea, tengo una alternativa que me da 1% y tengo una alternativa que me da 7% y no puedo decir a priori si la de 1 o la de 7 es mejor. ¿Por qué? Porque en la de 7 de repente podría perder 10, ¿ok? Pero en la de 1 de repente no pierdo nada, ¿ok? Entonces, digamos, cada persona tiene que tomar una propia decisión del nivel de riesgo que podría asumir o cuánto podría tolerar, ¿no? ¿Cuánto podría tolerar? Así es. Sobre todo. Sobre todo, ¿no? Sobre todo. Muchas gracias, Luis. Gracias No, por a ti, venir. Cecilia, más bien por la invitación, ¿no? Estupenda tu explicación. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa y vamos a regresar con noticias. Estamos en Mira quién habla.